Hola a todos, me llamo Sofía y tengo 32 años. Soy esposa, madre y orgullosa maestra. Mis alumnos en la escuela probablemente piensan que soy como una segunda madre para ellos. No es por presumir, pero esa es la mejor sensación del mundo. Soy buena en lo que hago y no doy por sentado que los niños me quieran y confíen tanto en mí. Sé que muchos padres aprecian mi estilo y métodos de enseñanza, lo cual significa mucho para mí. He sido votada como la maestra del año en mi escuela primaria durante los últimos 3 años seguidos. Básicamente, lo que quiero decir es que soy realmente buena en mi trabajo y estoy muy orgullosa de todos mis logros. Pero, desafortunadamente, mi suegra no siente lo mismo. Verán, yo era una persona común y corriente, todavía tratando de navegar por la vida con un esposo cuya familia tiene más dinero que el tío rico MC Pato. Desde el principio, mi suegra, Rande, nunca perdió la oportunidad de recordarme lo poco impresionante que era mi trabajo en comparación con el de los miembros de su familia. Sí, gracias por el recordatorio, Rande. Pero la última vez que lo comprobé, ser maestra de primaria es un trabajo respetable y necesario. Me casé con una de esas familias de alta sociedad, del tipo que habla de fondos de cobertura en el desayuno y abre cuentas IRA para sus nietos aún no nacidos. Yo vengo de una familia humilde, clase media toda la vida. Estar cerca de la familia de mi esposo ha sido como tratar de encajar una pieza cuadrada en un agujero redondo. Supongo que me lo busqué desde el momento en que Antonio y yo nos conocimos en la preparatoria. Todos podían ver que él y su hermano Javier nadaban en dinero. Probablemente se bañaban en champaña o algo así. Al principio, traté de evitarlos, pensando que eran unos snobs creídos. Y, ¿saben qué? No estaba del todo equivocada. Javier, pobrecito, era el ejemplo perfecto del síndrome del niño rico, mirando por encima del hombro a los demás y actuando como si el mundo le debiera un yate. Pero luego estaba Antonio. Había algo en él. Era del tipo callado, el tipo de chico que podía mezclarse en una multitud sin llamar la atención. Pasar el rato con él y sus amigos y ni siquiera sabrías que tenía un fondo fiduciario del tamaño de Texas. Y eso fue lo que me atrajo de él. Era tan sencillo, encantador a su manera discreta, y antes de darme cuenta, estábamos locamente enamorados y planeando nuestro futuro juntos. Se sentía como si estuviera en un sueño de princesa de cuento de hadas, pero muy pronto iba a enfrentarme a la realidad de mi situación. Vaya despertar. Tenía la idea de que conocer a la familia de Antonio sería pan comido. Después de todo, él era un chico tan correcto, así que su familia no podía ser tan mala, ¿verdad? Claro, su hermano era un poco arrogante, pero eso ciertamente no se aplicaba al resto de su familia, ¿verdad? Incorrecto. Esa primera cena familiar fue como entrar en la guarida del león, y déjenme decirles que yo era el plato principal. Desde el momento en que Rande me vio, pude sentir su desdén emanando de cada poro. Era como si tuviera un sexto sentido para detectar a cualquiera que no cumpliera con sus estándares elitistas. Es un placer conocerte finalmente, Rande. Antonio me ha hablado mucho de ti. Ojalá pudiera decir lo mismo de ti, querida. Antonio, ¿por qué no me advertiste sobre esto? Mamá, por favor. Sofía es una chica increíble y me importa mucho. Por favor, respétala. Increíble, no parece nada especial para mí. ¿Qué ves en ella, Antonio? Y cuando se enteró de que iba a estudiar para ser maestra, oh, por Dios, se podía ver el vapor saliendo de sus orejas. Fue como si un interruptor se activara dentro de ella y, de repente, me convertí en el enemigo público número 1. Antonio trató de mediar, bendito sea, pero era como tratar de apagar un incendio forestal con una pistola de agua. Rande estaba decidida a asegurarse de que nunca volviera a poner un pie en su casa. Y todo esto ocurrió después de una sola noche. Vaya manera de causar una impresión duradera, ¿eh? Y luego, Antonio y yo nos topamos justo frente a la clase del señor Hernández. Oh, deberían haber visto la expresión en su rostro, estaba tan enojado. Bueno, quiero decir, derramaste agua por todas partes e incluso arruinaste algunos proyectos de ciencia de los niños. Valió la pena pasar todas esas horas en detención contigo. Valió la pena porque pude pasar tiempo contigo. Oh, cállate. No te enfades conmigo porque vas a morir soltera y sola. Tony, sé amable. Tony, lo siento mamá.
Está bien, mamá, por favor, déjame en paz. ¿Qué haces, Sofía, además de aprovecharte de mi hijo? No se está aprovechando de mí, mamá. Ha estado trabajando desde que nos graduamos. Deja que la chica hable. Bueno, estoy persiguiendo una carrera en la enseñanza. Quiero trabajar con niños y tener un impacto positivo. ¿Enseñar? ¿Eso es todo? ¿Llamas a eso una carrera? Eres una vergüenza, Sofía. Antonio, ¿cómo pudiste traer a alguien así a nuestra familia? Mamá, por favor, no hables así de Sofía. Sus elecciones profesionales son admirables y la apoyo completamente. Antonio, estás cometiendo un gran error al salir con una plebeya como ella. Manchará la reputación de nuestra familia. Necesitas terminar con ella de inmediato. Esa cena fue un desastre de principio a fin. Incluso Javier, el señor frío y sereno, parecía haber visto un fantasma cuando su mamá empezó a atacarme. Terminé saliendo corriendo, llorando. Nada de lo que dije importaba, ella me habló como si fuera Hitler. Estaba furiosa, pero también aterrorizada. ¿Qué clase de mujer le habla así a una niña? Me fui tan rápido como llegué, con Antonio prácticamente suplicándome que lo dejara llevarme a casa, pero estaba tan molesta que no podía ni mirarlo. Rande me había destruido, logrando derrumbar toda la confianza que tenía a mis 19 años en un abrir y cerrar de ojos. Me dejó claro que, a menos que de repente me volviera rica, me hiciera un cambio de imagen completo y comenzara a broncearme regularmente, nunca, jamás, sería lo suficientemente buena para su precioso hijo y su familia de élite. Eso me golpeó como una tonelada de ladrillos. Antonio y yo realmente tomamos un descanso después de esa desastrosa cena. Él estaba al borde de rendirse después de suplicar y rogar durante meses, listo para tirar la toalla y tratar de seguir adelante. Pero en el fondo, sabía que no podía dejarlo ir. Sí, las cosas eran difíciles, pero esos pocos meses que pasamos separados fueron pura agonía. Así que decidí luchar por nosotros con uñas y dientes. Arreglamos las cosas, pero no fue todo color de rosa al principio. Antonio estaba encantado cuando lo llamé esa noche para decirle que no podía dejarlo ir. Antonio empezó a trabajar para la empresa de su padre, sumergiéndose de lleno en el negocio familiar, y yo decidí estudiar para obtener mi título en educación. Ahora podrían estar preguntándose por qué seguía persiguiendo ese título cuando tenía un hombre que podía fletar un jet privado a Fiji espontáneamente porque estaba cansado del frío. Pero aquí está la cosa, me encantaba la idea de ser maestra. Me encantaba trabajar con niños y ver cómo se les encendía la bombilla cuando finalmente entendían algo. Y sí, tal vez había una parte de mí que quería demostrarles a todos los que decían que no podía lograr algo sin su ayuda que estaban equivocados. Así que, llámenme terca, llámenme decidida, pero iba a lograrlo con o sin la aprobación de Rande, y sin ninguna ayuda tampoco. Porque al final del día, estaba harta de dejar que otros dictaran mi valor. Era hora de forjar mi propio camino, una lección a la vez. Avancemos a cuando tenía 23 años y allí estaba, en medio de un paraíso isleño con Antonio y su familia de alta sociedad, como de costumbre, en sus vacaciones familiares anuales. Esta vez, estábamos en una isla alquilada cerca de Hawái y debo decir que me estaba divirtiendo mucho. Claro, las reuniones familiares seguían siendo un poco incómodas desde aquella infame cena de hace años, pero con el tiempo aprendí a ignorar las quejas interminables de Rande. De hecho, el simple hecho de que mi mera existencia le molestara era bastante gracioso. Podía quejarse y criticar todo lo que quisiera, pero al final del día, yo era la que seguía volviendo, para su gran disgusto. Y déjenme decirles que verla enfadada mientras yo disfrutaba de mi cóctel era pura felicidad. Pero estas vacaciones eran especialmente especiales porque íbamos a conocer a la novia de Javier por primera vez. Sí, escucharon bien, Javier, el mismo que siempre evitaba el compromiso, finalmente había encontrado a alguien dispuesto a aguantar su mal humor y derretir su corazón helado. Su nombre era Gabriela y, déjenme decirles, era algo especial. Venía de una familia acomodada y había emigrado a los Estados Unidos desde Kenia el año anterior. Aparentemente, se conocieron en alguna convención y Javier quedó prendado desde el primer día. Ahora, porque Javier no quería asustar a Gabriela con nuestra locura familiar, decidió unirse un día después, dándole tiempo para adaptarse al circo. Y déjenme decirles, estaba emocionada.
Pensé que tal vez finalmente tendría una amiga, una hermana en esta locura, alguien con quien pudiera desahogarme tomando cócteles. Y cuando finalmente llegaron, Gabriela me dejó sin palabras. Era impresionante, para empezar, y todos los ojos estaban puestos en ella. Pero más allá de eso, era muy inteligente y tenía un gran sentido del humor. Pude darme cuenta de inmediato de que nos llevaríamos bien. Incluso pensé que tal vez estas vacaciones no serían tan estresantes después de todo. Javier, amigo mío, te tomó bastante tiempo encontrar el amor. Gabriela, llegaste en el momento perfecto. Oh sí, llegaste justo a tiempo para salvar este desastre. Un año más de esto y estaba convencida de que se convertiría en una loca de los gatos o algo así. Buen chiste, cariño. Sí, ríete, Antonio, no me importa. Tranquila, cariño, no dejes que te afecten, cariño. Oh, estás tan enamorado. Cállate, Antonio. Me prometiste historias embarazosas para que pueda guardarlas en mi arsenal. ¿Le prometiste qué? Oh, estás en un buen momento, Gabriela. Veamos, ¿por dónde empiezo? ¿Recuerdas esa vez que te quedaste atrapado en el árbol del vecino tratando de rescatar a un gato? Antonio, no ahora. Oh, wow, eso debió ser todo un espectáculo. Nunca te hubiera imaginado escalando. Bueno, lo fue. Quiero decir, estaba solo curiosamente indiferente a lo que se sentiría. ¿Curiosamente indiferente? Imposible. Lo que sea, hablemos de otra cosa. Nos estábamos divirtiendo mucho y por un momento olvidé a la bruja malvada del oeste y todas sus horribles palabras hacia mí. Vi a Gabriela y sentí que me quitaban un peso de encima. Oh, Dios mío, eres tan divertida, Sofía. Tengo la sensación de que seremos grandes amigas. Tienes un buen sentido del humor. Gracias, Gabriela. Siento lo mismo. Bienvenida a la familia. Mientras terminábamos el día y nos dirigíamos a nuestro lugar para cenar junto a la playa, adivinen quién decidió unirse a la fiesta. Sí, Grande, quien había estado desaparecida todo el día cuidando una resaca del tamaño de Kansas después de su pequeño error con el licor blanco y oscuro la noche anterior. Quiero decir, vamos, ¿quién mezcla licor blanco y oscuro? Error de novato. De todos modos, pensé que sería mejor advertir a Gabriela sobre las travesuras de Grande, deseando que alguien me hubiera dado la misma cortesía en el pasado. Así que cuando Grande se sentó a la mesa y empezó a ignorar a Gabriela, mi amiga parecía lista para lo que fuera que viniera. ¿Y tú quién eres? Soy Gabriela, la novia de Javier. Es un placer finalmente conocerte, Grande. Sí, estoy segura de que lo es. Debo decir que tu ensayo sobre el colonialismo y su relación con la ideología del destino manifiesto fue inspirador. Oh, ¿has leído mi trabajo? Interesante. En realidad, lo cité en mi trabajo sobre la misoginia para mi curso de estudios de género. Fue espectacular. Bueno, Gabriela, ciertamente tienes una forma con las palabras. Puedo ver por qué Javier te eligió. Gracias, Grande. Creo en la importancia de la comunicación respetuosa, especialmente en este entorno. Entonces, Gabriela, ¿qué haces para ganarte la vida? Soy paralegal en Bellamy and Associates Law Firm. Me preparé para el desastre inminente, esperando que todo se fuera al traste en tiempo récord, pero para mi sorpresa, ocurrió exactamente lo contrario. Paralegal, dices. Bueno, eso es bastante impresionante. Podríamos tener algo en común después de todo. Antonio, Javier y yo intercambiamos miradas sorprendidas, notando lo rápido que cambió. ¿Qué está pasando con mamá? Nunca es así de amable con la gente nueva. No tengo idea, esto es extraño. Por primera vez en, bueno, mucho tiempo, vi a Grande sonreír, y no estoy hablando de su habitual sonrisa malvada. No señor, esta era la clase de sonrisa que sacas cuando recibes un regalo sorpresa o cuando renuevan tu programa de televisión favorito o cuando pisas una hoja súper crujiente. Estaba absolutamente encantada. Era como un interruptor que se activó porque Gabriela había impresionado a Grande con su trabajo. Resulta que esta era una firma de abogados muy importante con la que Grande tenía conexiones, y mencionó que había oído hablar de una joven prometedora que estaba en camino de convertirse en la reina del mundo legal. Empezó a alabar y elogiar a Gabriela,
algo que no sabía que era capaz de hacer. Y, honestamente, todo fue un poco extraño. ¿Viste eso? Es como si fuera una persona completamente diferente. No podía creer mis ojos. Aquí estaba yo, esperando que estallara la Primera Guerra Mundial, y en cambio estábamos presenciando una fiesta de amor. Quiero decir, ¿quién hubiera pensado que Rande, de todas las personas, se dejaría impresionar por una paralegal? La vida ciertamente tiene una manera divertida de lanzar curvas, ¿eh? Por supuesto, el momento no podría ser completamente positivo por una vez, no, eso era imposible con alguien como Rande. Se aseguró de lanzar un par de pullas hacia mí, asegurándose de que captara esas balas perdidas solo para que nunca olvidara cuánto me odiaba. Wow, ¿sabes? Estoy viendo cómo defender a un asesino, y Suits, qué grandes programas. Dime, ¿es realmente así? Oh, ojalá. El derecho real es mucho más dramático y aterrador que cualquier cosa que muestren en la televisión. ¿En serio? Por favor, cuéntame algunos de los casos más locos en los que has trabajado. Mamá, estás realmente emocionada. Nunca te había visto así, estás como una fanática en este momento. ¿Cómo no iba a estarlo? Ustedes saben que estudié Derecho un semestre en Harvard. ¿De verdad? Sí, lo hice. Estoy segura de que fui la mejor abogada en una vida pasada, pero, por desgracia, Dios no tuvo eso planeado para mí en esta realidad. El derecho es una profesión tan interesante y admirable, a diferencia de algunas profesiones por aquí. Mamá, ¿en serio? ¿Estábamos haciendo tan bien? Sí, querida, tienes razón. Es una pena que tu novia desaliñada esté aquí para arruinarlo todo con su presencia. Hice mi mejor esfuerzo para ignorar las payasadas de Rande, pero hombre, tener a Gabriela presenciando todo esto era un nuevo nivel de vergüenza. Quiero decir, vaya momento incómodo. Pasaron unas horas y todavía me sentía un poco deprimida por todo el asunto, cuando, de repente, Antonio soltó la bomba del siglo, justo ahí, frente a su familia. Se arrodilló y me hizo la gran pregunta. Juro que mi corazón se detuvo. Tenía todo un escenario romántico con pétalos de rosa que llevaban a una hoguera acogedora en la playa, y cuando finalmente entendí lo que estaba pasando, estallé en lágrimas diciendo que sí 1.000.000 de veces. Quiero decir, ¿quién no lo haría? El hombre de mis sueños me estaba pidiendo que pasara el resto de mi vida con él, ¿qué más podría importar en ese momento? Estaba tan emocionada que ni siquiera noté a Rande acechando en el fondo, rodando los ojos y fingiendo náuseas ante mi felicidad. Pero, ¿saben qué? No me importaba en absoluto. Estaba en las nubes y nada iba a derribarme. Javier, Gabriela y un montón de primos que se habían unido al viaje estaban encantados, llenándonos de felicitaciones y buenos deseos. Convenientemente, Rande decidió retirarse temprano, alegando que tenía un dolor de cabeza. Sí, claro. Desde ese momento, Rande se propuso hacerme la vida imposible como nunca antes. Estaba decidida a asegurarse de que nunca llegara al altar. Pero, ¿saben qué? Fracasó estrepitosamente. Antonio y yo nos casamos poco después de la propuesta, rodeados de todos nuestros seres queridos. Rande amenazó con no aparecer, pero, sorpresa, sorpresa, allí estaba, frunciendo el ceño como una nube de tormenta durante toda la ceremonia. Típico. Los años pasaron y Antonio y yo comenzamos a formar nuestra pequeña familia. Recibimos a gemelos cuando cumplí 28 años y, déjenme decirles, la vida no podía ser más dulce. A pesar de convertirme en mamá, seguía siendo apasionada por mi carrera como maestra, y, ¿saben qué? Prosperé en ella, ascendiendo en la escalera, obteniendo promociones más grandes y mejores, y ganando más reconocimiento en la escuela, todo gracias a mi arduo trabajo e inteligencia. La vida estaba avanzando bien para nosotros. Antonio, mi cuñado y su esposa estaban teniendo éxito en sus carreras. Las cosas estaban mejorando para todos. Bueno, casi todos. Rande seguía siendo su encantador yo, siempre encontrando nuevas formas de compararme con Gabriela y dejar en claro quién era su nuera favorita. Spoiler, no era yo. No, según Rande, yo era más como un parásito que un miembro de la familia. ¿Pueden creer el descaro? Estaba tan harta de sus tonterías que decidí que lo mejor era evitarla a toda costa. Con gusto pasaría el resto de mi vida sin verla si pudiera evitarlo.
pero la vida, como dicen, tenía otros planes. No hace mucho, Rande cumplió 66 años y decidió organizar una fiesta de jubilación en su lujosa finca. Porque, ya saben, asistir a eventos y ser anfitriona de galas debe haber sido un trabajo muy duro. Ojos en blanco. Honestamente, no me importaba asistir. Tenía 2 niños salvajes de 4 años en casa que eran básicamente mini tornados y la idea de pasar una noche con mi suegra me parecía tan atractiva como una endodoncia. Pero el deber llamaba y allá fuimos. Tan pronto como llegamos, los ojos de águila de Rande se fijaron en nosotros, y déjenme decirles que parecía absolutamente disgustada de verme. Antonio fue llevado por algunos amigos inversionistas, dejándome a mí para enfrentarme sola contra su encantadora madre. Antes de que pudiera siquiera saludar, ella ya estaba criticándome por mi atuendo, diciendo que era una vergüenza para ella. ¿Cómo sí? Sofía, ¿qué demonios estás usando? Pareces como si acabas de salir de la cama. Esta es mi fiesta de jubilación, no tu estúpida reunión de la PTA. Oh, lo siento si mi atuendo no está a tu altura, Rande. Pensé que mi vestido blanco y negro era lindo. ¿Lindo? Eres una mujer adulta, Sofía. No deberías querer lucir linda, deberías querer lucir elegante. Mira a Gabriela, siempre se ve increíble, a diferencia de ti. Bueno, Rande, no estoy aquí para competir con Gabriela. Estoy aquí para celebrar tu jubilación. Si prefieres que me vaya, puedo hacerlo. Justo cuando estaba a punto de decirle a Rande dónde podía meterse su fiesta, un grupo de sus amigos se acercó, pareciendo como si hubieran salido directamente de una convención de villanos de Disney. Quiero decir, en serio, estaban luciendo el estilo de reina malvada y no pude evitar admirar su fabulosa apariencia. Pero mientras admiraba su estilo, pude ver a Rande empezando a entrar en pánico. Sus amigos me miraban como si fuera un perro callejero que se había colado en el lugar equivocado y tuvieron la osadía de preguntarle a Rande quién era yo. Antes de que pudiera abrir la boca y aclarar la situación, Rande intervino con una de las cosas más desagradables que había dicho sobre mí. Me despidió como si fuera una pelusa en su traje de diseñador, llamándome mesera loca y diciéndome que volviera a mi trabajo y les trajera cócteles. Sus amigos parecían respirar un suspiro colectivo de alivio, incluida Rande. «Wow, en serio, Rande». «Sí, en serio. Ahora tráeme esas bebidas antes de que pierda la paciencia. No te estoy pagando por nada, ¿sabes?». Traté de defenderme, pero Rande me lanzó una mirada que podía matar, y déjenme decirles que algo dentro de mí se rompió. Fue como si un interruptor se activara y todo lo que sentí fue odio puro y sin adulterar hacia mi suegra. Me había negado y despedido como si no fuera más que una molestia. Fue una traición, simple y llanamente. No podía soportarlo más y esa fue la gota que colmó el vaso para mí. Salí de esa fiesta más rápido de lo que pueden decir, papa caliente, enviando un mensaje de texto a mi esposo para informarle de todo el desastre. No mucho después, llegó a casa y trató de consolarme, pero no estaba de humor para ser mimada. No, estaba furiosa y quería venganza. Solté la mayor diatriba de mi vida, sin contener un solo golpe. Quería que Antonio supiera lo furiosa que estaba. Él, comprensiblemente preocupado, decidió que era hora de llamar a los refuerzos, Javier y Gabriela, para ayudarme a calmarme. Cuando finalmente llegaron, después de que la fiesta había terminado, les conté lo que había pasado y cómo Rande me había humillado frente a sus amigos snobs. Javier parecía confundido e irritado, sin duda cansado de tener que cuidar de su propia madre todos estos años, y Gabriela, bueno, se veía francamente disgustada con su suegra. Nos sentamos y discutimos cómo Rande parecía empeorar cada año y cómo me había elegido como su saco de boxeo personal en lugar de lidiar con los esqueletos que tenía en su armario. Era más que frustrante, y creo que realmente tocó un nervio en Gabriela verme tan enojada. Más tarde en la noche, mientras veíamos algunas películas, me dijo que estaba de mi lado, que le importaba. Y déjenme decirles que en ese momento se sintió como si me quitaran un peso de encima. Finalmente, alguien que entendía. Sofía, es Rande. Necesito tu ayuda. Rande. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Esto es humillante. Me duele físicamente tener que pedirte ayuda, pero no sé a quién más acudir. ¿Con qué necesitas ayuda, Rande? Bueno, Gabriela se negó a ayudarme y estoy desesperada.
Gabriela? ¿Por qué no quiso ayudarte? No importa, es una mocosa malcriada. Y pensar que hablé bien de ella en su firma. Qué desagradecida. Pero bueno, no me importa. No la necesito, te tengo a ti, ¿verdad? Sí, bueno, verás. Resulta que había causado una impresión aún mayor de lo que anticipaba en su fiesta de jubilación. Algunos de los amigos que estaban con ella. ¿Te refieres a los amigos frente a los que me avergonzaste y a los que mentiste? ¿Esos amigos? ¿Me vas a ayudar o no? Decidí escucharla primero para asegurarme de no estar a punto de perder los estribos sin razón. Quiero decir, ¿y si tenía algún problema de salud serio o había tenido un accidente de coche? No quería ser la tonta que reprendiera a su suegra si estaba en esa situación. Pero no tuve suerte. Resulta que solo quería hablar de cómo sus amigos se habían deshecho en elogios sobre su fiesta y cómo estaba planeando un gran evento benéfico para impresionarlos y llenarse los bolsillos de dinero. Al parecer, algunos inversionistas importantes iban a venir de Dubái y los amigos de Rande les habían hablado de lo increíble que era Rande y de cómo estaba, para la gente. Sí, claro. Obviamente, Rande vio signos de dólar en sus ojos en cuanto escuchó eso. Es el tipo de persona que haría lo imposible por algo de dinero, pero saltaría a la luna y de vuelta para ganar estatus. Clásica Rande. Así que le pidió ayuda a Gabriela porque su firma de abogados tenía fuertes vínculos con Open Arms Orphanage, un orfanato famoso en este estado porque un famoso atleta creció allí. No me molesté en recordar quién era. A muchas celebridades y figuras sociales les encanta donar a ese orfanato por su fama, pero parece que Gabriela no estaba interesada en ayudar a Rande. Aprecié mucho la solidaridad de Gabriela. Siempre había sido una amiga y siempre había odiado la forma en que nuestra suegra me trataba. Me alegra que se haya enfrentado a ella. Y ahora Rande venía a mí porque necesitaba acceso a la escuela donde trabajaba. Quería contribuir a algún esfuerzo benéfico allí y hacer que pareciera que amaba a los niños. Hablen de justicia poética, la mujer que me había odiado y a mi trabajo durante todos estos años, solo para pedir, no, rogarme que la ayudara. Debo admitir que el universo tenía un sentido del humor retorcido. Pero seamos realistas, eso no era suficiente. No, necesitaba servir mi propia dosis de venganza. Ahora, podrían pensar que este es el momento en el que simplemente la rechazo y me niego a ayudar, ¿verdad? Incorrecto. Tenía un plan mucho mejor. Simplemente respondí con un indiferente, ok, y me puse a trabajar para poner mi plan en marcha. Cooperando con mi jefe y la junta escolar, obtuve la aprobación para el evento benéfico de Rande. Quiero decir, seamos realistas, estábamos sobrecargados de trabajo y con pocos fondos, así que cualquier tipo de caridad era más que bienvenida. No tomó mucho tiempo obtener todas las aprobaciones y, en menos de un mes, Rande estaba lista para comenzar su evento. Ahora, puede que o no haya incentivado a mis alumnos a ser un poco traviesos para su llegada, y déjenme decirles que cumplieron. La bombardearon con preguntas y aumentaron el volumen de su bullicio. Enseñaba quinto grado, recuerden. Rande estaba completamente abrumada en unas pocas horas. Comenzó a parecerse a mí en una mañana de sábado, con 2 niños pequeños, cabello desordenado y ojeras. Sí, estaba hecha un desastre, pareciendo electrocutada y luego arrojada a un charco para rematar. Y déjenme decirles, era todo un espectáculo. Sofía, esto es un desastre. Mírame, parezco un desastre. Solo estoy tratando de mostrarle a la gente que soy una buena persona, pero estos niños son tan bulliciosos. Oh, vamos, Rande, siempre solías descartar la importancia de la enseñanza. Ahora estás estresada por unos pocos niños traviesos. Apuesto a que no piensas que es un trabajo tan inútil después de todo. Y justo como en una película de terror, su rostro se oscureció y fue entonces cuando comenzó su diatriba. ¿Cómo te atreves a burlarte de mí, Sofía? Esto es importante para mí, a diferencia de tu tonto trabajo de enseñanza. Tus hijos son unos animales sucios. ¿Sabes lo que está en juego para mí aquí? Estoy aquí para impresionar a algunas personas que ganan más dinero en una hora de lo que tú jamás ganarás en tu miserable vida. Rande, no hables así de mis hijos y baja la voz. Siempre piensas que eres mejor que los demás con tu actitud de superioridad moral. ¿Crees que eres un ángel, Pues eres todo lo contrario.
Eres una perdedora y un don nadie, y donde trabajas siempre has sido un reflejo de eso. Eres tan vergonzosa. ¿Sabes lo enferma que me siento al saber que tengo que estar relacionada contigo porque mi hijo idiota no tiene gusto en mujeres? A medida que Rande continuaba gritando y siendo grosera, empezaba a parecer más y más loca, llamando la atención no solo de los niños y el director, sino también de otros miembros del personal, periodistas y fotógrafos que estaban allí para capturar su benevolencia y generosidad. Les digo, todos empezaron a notar cómo Rande actuaba como Cruella de Vil, y además, parecía un desastre. Y justo cuando las cosas no podían empeorar más, sus amigos snobs y esos grandes inversionistas de Dubái finalmente llegaron en sus Rolls Royce y Hammers, pareciendo como si estuvieran cubiertos de oro. Hablen de un contraste total con el estado lamentable de Rande. Cuando Rande se dio cuenta de que todos, incluidos sus amigos recién llegados, habían presenciado su arrebato, se puso roja como un tomate y comenzó a llorar, con mocos y todo. Fue realmente salvaje ver a una mujer adulta actuar así. Me culpaba de todo, diciéndole a la gente que no la mirara, solo cavando su propio agujero aún más profundo, atrayendo toda la atención equivocada. Era realmente triste verla desmoronarse de esa manera. Esos grandes inversionistas no estaban nada impresionados, y parecía que sus amigos snobs también se estaban avergonzando porque intentaron reírse de la situación. Uno de sus amigos incluso mencionó que apenas conocía a Rande y que querían darle una oportunidad a su nueva amiga para impresionarlos, pero claramente eso fue un error. Uf. Cabe mencionar que Rande tenía estos amigos desde hacía 7 años en este punto. No hace falta decir que el día terminó bastante desastrosamente para mi querida suegra. Sus amigos de alta sociedad prácticamente se esfumaron tan pronto como llegaron, apenas dándole al director una inclinación de cabeza o molestándose en echar un vistazo decente a nuestra humilde escuela. Pero, honestamente, ¿qué esperaba de ese grupo de snobs? En cuanto a Rande, bueno, por primera vez en su vida, estaba completamente callada. Supongo que estaba en shock, tratando de averiguar cómo demonios se recuperaría de este lío. Y, ¿saben qué? Estaba satisfecha. Logré golpear a esa mujer justo donde más le dolía y debo decir que no me arrepiento ni un poco. Llámenlo karma, llámenlo como quieran, pero se sintió bastante bien verla probar su propia medicina,